Hay juegos individuales y hay juegos de equipo. En lo personal, pienso que el juego de equipo, que exige entendimiento, coordinación, tiene un sabor especial. No quiere decir que el triunfo individual no, pero la suma de las individualidades creo que es un desafío mayor. Y en los juegos de niño, sin lugar a dudas, ustedes tenían alguno preferido. El mío era uno que se llamaba Guerra. Y era una guerra entre niños y niñas, sobre todo en esa edad donde los niños y las niñas son adversarios. Después de los 12 años dejan de ser tan adversarios para convertirse en atractivos. Pero a los 8 años, 7 años, 9 años, no es que lo natural sea que el niño quiera estar con las niñas así como mayor comunión, sino más bien se buscan grupos comunes. Si tú quieres corroborar eso, ve a un colegio donde haya primaria y vas a ver grupos de niñas, grupos de niños. Y este era un juego donde las niñas jugaban contra los niños y viceversa, como dijo la reina, no, ella dijo otra cosa. Y algo particular de ese juego era que cuando se decía la palabra guerra, entonces unos eran perseguidos y los otros tenían que entrar a perseguir. Y no sé si usted se ha sentido perseguido. Y no hablo en un término de paranoia, de como que algo malo te va a pasar, sino más bien en que como que tú eres el trofeo, como que tú eres la copa, como que tú eres la medalla. Pues eso hace subir el estima. Había una chica que fue la primera que me hizo sentir perseguido. Ella se llamaba Erika. Tenía 9 años, yo tenía 8. Y era más grande que yo, más fuerte que yo, más veloz que yo. Y eso hacía que cuando salía el grito de guerra, me daba una cosa por aquí porque era fijo que yo era su objetivo. Y yo corría y yo era muy hábil. El juego consistía en que si te atrapaban, te giraban la espalda o mandaban el brazo por algún lado y te daban 3 golpes en la espalda. Entonces había maneras de resistir. Uno se colocaba contra la pared y esas chicas a esa edad tienen más fuerza que uno. Uno no las podía desprender de la pared. Entonces cuando a uno le daban los tres golpecitos, se supone que eran golpecitos, pues uno quedaba capturado y era llevado a la cárcel. Y esta inolvidable amiga, yo iba corriendo y esquivando y con medio tanque de oxígeno ya gastado, porque tenía más pulmón que yo también. Y yo así miraba y veía esas garras así, hasta cuando ¡pum! Me capturaba. Cuando me capturaba eso me hacía devolver y eso me movía así para un lado, para otro. Yo sentía el poder femenino en ese momento. Y cuando venían los 3 golpes, yo agarré y me pasaba así como quien lo desfila uno para el lugar de la cárcel. Allí las demás tenían que proteger y también tenían que prevenir, porque al ser perseguido uno, entonces uno se convertía en un soldadito libertador. Unos eran los que salían a atrapar y el soldadito libertador iba a ver cómo iba a liberar a los trofeos de guerra. Pero recuerdo que aunque me asustaba, es porque me asustaba.
Sin embargo, había algo que me elevaba por dentro, porque había algo en el corazón de ella que hacía que me persiguiera. Y era algo más que el juego. Tal vez ella ya estaba pasando a la edad de no ver tan adversario a los chicos y queriendo tal vez ya explorar en esos caminos del amor infantil. Pensaba yo en esto cuando recordé estas tres palabras: persigan, protejan, prevengan. Y hay algo en equipo más importante que un juego, mucho más importante que un juego. Hay algo en equipo donde tenemos que aplicar estas tres palabras: persigan, protejan, prevengan, porque estamos en guerra. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así: busquen. Me llama la atención el plural. Busquen. Le está hablando a comunidad, le está hablando a iglesia. Y el mensaje es hoy para nosotros como iglesia. Dijo Cata, ¿todos son de la familia? Sí, todos los que están aquí son de la casa. Ya son de la casa, unos más antiguos que otros, pero ya son de la casa. Y los que nos están viendo también son de la casa. Si de pronto no eres de la casa, pronto serás de la casa. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra buscar es un verbo en la voz fuerte del griego. Cacharreando uno a aquellas personas que saben bastante de este idioma, encontré algo muy interesante, y es que ese busquen es persigan. Persigan como el cazador que está en busca de algo, de una presa. Persigan como quien va detrás de algo muy valioso. Persigan como quien va buscando el principal deseo de su corazón, su principal meta. Persigan, persigan insistentemente, persigan con violencia, persigan con fuerza, persigan con coraje, persigan con deseo. Ese busquen es persigan. Persigan con el anhelo del corazón. ¿Qué debe uno perseguir? Dos elementos: la paz y la santidad. La paz con todos. En esta carrera de fe que llevamos todos, algo que uno debe insistir como cristiano, como comunidad, es la comunión. La comunión es algo muy importante. La comunión costó la sangre de Jesús, porque Él nos reconcilió. Es decir, éramos enemigos y por la sangre de su Hijo Él nos hizo amigos de Dios. Éramos enemigos y Él nos reconcilió. Reconciliar tiene que ver con restaurar relaciones rotas, relaciones significativas, relaciones correctas, relaciones que requieren reconciliación, porque hay algunas relaciones que no necesitan reconciliación. Por ejemplo, Dios nunca se reconciliará con Satanás, porque Satanás no quiere reconciliación con Dios. Él se declaró adversario. Sin embargo, Dios no se desestabiliza por eso. Él sigue siendo Dios y Satanás vive en amargura eterna.
pero no hay una opción allí de reconciliación. La reconciliación exige perdón, pero también uno puede perdonar a un agresor sin necesariamente reconciliarse con él. Porque hablemos de un abuso sexual. ¿Puedes perdonar el abuso sexual? Claro. Y no solamente puedes, si alguien lo ha vivido, necesitas perdonarlo. Pero llegar a ser amigos del abusador, a no ser que de pronto el abusador se arrepienta de todos sus actos, encuentre a Cristo, empiece a ser hermano, pero muchas veces no va a ser así. Entonces puedes no demandarle nada, pero no necesitas estarle chocando pues la mano. Puedes perdonar. La reconciliación necesita perdón sí o sí, pero la reconciliación va más allá, porque la reconciliación tiene que ver también con amor. Perdonas para continuar amando, para continuar en esa relación. Y la paz tiene que ver con reconciliación. La paz de Dios con nosotros o de nosotros con Dios tiene que ver con esa reconciliación. Dios ama a todo el mundo, a todo ser humano, Él ama, pero no todo ser humano va a amar a Dios. Entonces, no hablamos de que a algunos sí los amamos, a otros no, porque la idea de ir aprendiendo el amor es que nuestro corazón se vaya ensanchando para aprender a amar como Dios ama, que es de una manera inmensa. Pero hay que entender que no todo mundo va a amar a Dios. Entonces, en esta reconciliación está el perdón y está el amor. La reconciliación, en cortas palabras, es el triunfo del perdón y del amor. Y para que esta paz exista, tiene que haber esa reconciliación. En una comunidad, en este juego no, en esta batalla de equipo, donde somos de un bando, somos del mismo bando. El otro bando son las tinieblas. Es muy importante que como comunidad persigamos la paz. Estar en paz con Dios. Pero es que la paz con Dios desata la paz con los demás. El enemigo sabe que cuando él fractura la comunión, debilita. Cuando él fractura la comunión, digamos, una iglesia que es dividida, es una iglesia que no va a cumplir sus propósitos y va a ser debilitada. Un cristiano que es separado de su comunidad, de su GPS, va a ser presa fácil para el enemigo. Va a entrar a ser de los débiles que hablábamos hace 8 días. Entonces, cuando algo en tu corazón, en medio de la guerra que se vive, que es que tenemos enemigos, el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Y cuando en medio de esas situaciones de la carne se lastiman las relaciones, aquí es donde tenemos que entender que algo que uno debe buscar con pasión es tener paz entre la comunidad, entre la iglesia. No permitirnos las distancias, los rechazos, no permitirnos eso. Porque es fácil ser heridos. Ser heridos y decir, me hirió, me duele, no tiene ninguna virtud. Eso es consecuencia de nuestra vulnerabilidad humana. Dios no puede ser herido, Él es inmutable, pero nosotros sí. Entonces el ser heridos, el me la hizo, es parte de la condición humana, pero en eso no hay virtud. Virtud hay en cuando uno supera eso. Eso muestra madurez. Y si uno no la tiene, pues hay que buscar esa madurez, donde uno persigue la comunión, donde uno persigue el estar en paz con los demás. Eso muchas veces implica renunciar a derechos, renunciar a la razón, renunciar al me hicieron primero. Pero eso es muy valioso para el Señor, porque eso fue lo que Él hizo.
¿Quién ofendió al ser humano? ¿Dios? ¿No? ¿Quién ofendió a Dios? El ser humano. Pero la reconciliación viene de parte de aquel que es maduro, de parte de aquel en quien está el amor. En quien está el amor es el que inicia la reconciliación. En quien más ha avanzado el amor es el que inicia la reconciliación. Por eso cuando hablamos de buscar la paz, busquen la victoria del perdón y del amor. Y eso, cuando está en una congregación, hace que la congregación sea fuerte. Acuérdense que hace 8 días buscamos de hacer sendas derechas para los débiles, ¿cierto? Pues una de las cosas que buscamos al hacer sendas derechas y traer fortaleza es que la comunión sea algo muy fuerte, algo que uno persigue. Y cuando una relación se lastima, tú debes perseguir como un trofeo el corazón de tu hermano, de tu hermana, de tu equipo, porque es que somos del mismo equipo. Alguien dijo que la iglesia no debería ser así, pero que la iglesia era el único ejército que acababa de darle a sus propios soldados heridos. Y no debe ser así, porque lo que hace un ejército es ayudar al cuerpo herido de un compañero. Busquen la paz con todos, no con algunos, no solamente con el del parche. ¿Qué más debemos buscar? La santidad. La santidad. La santidad en el cristiano no es algo por imposición, es algo que se da por un deseo profundo. Y eso muestra el nuevo nacimiento. ¿Cómo sabes tú que has pasado de muerte a vida, que has nacido de nuevo? Que empiezas a anhelar dejar el pecado y comienzas a anhelar dejar de pecar y comienzas a buscar frutos de justicia, por lo menos como un anhelo en el corazón, que al principio tú ves que en la mayoría de las cosas uno fracasa, uno se da cuenta que uno es un experto pecador, profesional en pecado, que no se trata de que alguna vez hayamos hecho algo malo, es que no habíamos hecho, toda la vida se trataba de vivir en la maldad por la naturaleza pecaminosa. Y lo peor de la naturaleza pecaminosa es que haces el mal y te da lo mismo, disfrutas el pecado. Pero cuando naces de nuevo y viene otra naturaleza y la regeneración de la vida y del corazón, ya hay cosas que tú no disfrutas. Y si disfrutas algo momentáneamente, luego viene un dolor muy grande. Ahí se muestra que hay otra naturaleza. Entonces, el deseo de santidad parte de un corazón que ha experimentado la gracia del Señor. Ahí viene un deseo. La santidad de los fariseos era una santidad camuflada, disfrazada, disimulada. Era una fachada. Por eso el Señor en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién estaba predicando ese día el sermón? Dios. Todo el mundo podía ver a Jesús, pero en ese momento ninguno podía ver a Dios. Estaba Jesús ahí, que es Dios, predicando el mensaje. Y Él lanza esta perla: bienaventurados aquellos que busquen de manera sincera la rectitud, en cuyos corazones viene el deseo de la verdad y la justicia de Dios, porque en medio de esa búsqueda verán a Dios. Y vemos que algunos de ellos vieron a Jesús cuando dijeron, Pedro dijo, Señor mío y Dios mío. Dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Estuvo con ellos 3 años, no lo habían visto, pero de un momento a otro se abrieron los ojos. Y lo que hizo Jesús durante todos esos 3 años fue con la palabra limpiarlos, limpiarlos, limpiarlos. Y cosas de las que los advirtió, por ejemplo, fue: cuídense de la levadura de los fariseos, porque los fariseos enseñaban una santidad que nunca los llevaría a ver a Dios. La santidad era: lávese las manos, lávese los pies,
no coma esto, no coma aquello, no coma lo otro. Y la santidad era como seguir reglas, seguir tradiciones. Eso puede ser trasladado al día de hoy. Entonces uno puede decir, es que la santidad aquí se tiene que venir con corbata, porque la corbata es honra al Señor. Eso se predicó en la iglesia en Colombia hace algunos años. Es que la santidad es que tengas tu cabello del color natural y que las mujeres no se lo corten y los hombres no se lo dejen crecer. Es que la santidad tiene que ver con no ponerse piercing. Eso no tiene que ver con santidad, porque un piercing puesto no te quita, y si te lo quitas no te hace más santo. Ahora, no estoy motivando a que se pongan piercing. Lo que te quiero decir es que la santidad es una moralidad, es un corazón que busca la moralidad de Dios, que es consciente de su pecado, que es consciente de su debilidad, que es consciente de su falta, que es consciente de cuánto lo contamina, pero desde allí busca, es un deseo profundo de querer agradarle, de querer vencer lo que lo hace tropezar a uno. Jesús dijo, bienaventurados, muy felices aquellos que anhelen la pureza. Habrá una felicidad en su corazón al que anhele la pureza, al que la busque, porque en medio de esa búsqueda vas a empezar a ver cómo Dios se mueve, cómo Dios habla, verás a Dios. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan dice que al Padre nadie lo vio jamás, pero Cristo es el resplandor de Dios, es la imagen viva de su sustancia. Entonces ellos, aunque llegó Jesús, no vieron a Dios, vieron a Jesús, pero no vieron a Dios en él. Pero en la medida en que comenzaron a buscar la verdad y a seguirla, de repente ¡pum!, es Dios, se revela. Aquí dice, busquemos la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin este deseo profundo de querer buscarlo. Es como que en el juego ilustrado en la introducción, esta persona que tú persigues es Jesús, y que lo persigues porque hay un amor en tu corazón hacia Él y lo buscas intensamente y dices, yo te quiero encontrar y agarrar y que me hagas como tú eres. Eso, ¿cómo se hace? En la palabra. Tú puedes leer la Biblia corriendo porque tienes que completar la meta de leerla en un año, o puedes leerla en un año apasionadamente queriendo las palabras de Dios. Entonces de repente una persona que lee la Biblia por legalidad, porque es que toca, y no busca en ella el corazón, no se abre, no va a ver a Dios. Pero aquel que abre las Escrituras y sabe que es la santa palabra de Dios preservada por siglos, para que allí encuentres a Jesús, palabra viva, llega un momento donde vas a verlo. Y entonces esa santidad te lleva a perseverar en la comunión, porque el Señor nos salvó para librarnos del juicio del pecado, pero luego de eso, para tener reconciliación, amistad con nosotros, relación, y para relacionarse con un Dios santo, Él necesita santificarnos. Entonces nos salva para santificarnos, porque Él quiere caminar con nosotros, ser amigos, amantes. Por eso puede haber una persona cristiana salva que tenga muy poca experiencia con lo que es caminar con Dios, y es porque no persigue la santidad.
No hay meta más alta que Jesús mismo. Por eso la santidad comienza a darse cuando tú persigues a Jesús como lo más importante de la vida. Y cuando alguien cree tener a Jesús, pero no es suficiente, no ha conocido a ese Jesús. Cuando alguien cree tener a Jesús, pero le falta fulanito o fulanita para sentirse pleno, Jesús es todo, en todos. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En esta guerra hay algo que debes perseguir en tu caminar en esta tierra. Persigue profundamente la comunión con Dios, la santidad y las relaciones con la iglesia donde Dios te puso. Persíguelo. Versículo 15. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Primero, persigan. Ya saben qué perseguir, ¿cierto? ¿Qué van a perseguir? Perdón, está mal dicho. Que vamos a perseguir. Porque es que es una comunidad que toda la comunidad se pone de acuerdo para perseguir al Señor, para perseguir la santidad y para perseguir la comunión. Que nadie dañe nuestras relaciones. Que nadie dañe nuestras relaciones. Busquemos la amistad, el amor y persigamos la santidad como iglesia. Listo. 2, protejamos. ¿De qué debemos proteger? Del pecado emocional, del pecado en el corazón, del pecado en el alma. Porque dice, asegúrense. La Reina Valera dice, miren bien. Es como que la idea es esta. Estoy yo así, y bueno, pero mirar bien es, elévense un poquitico por encima y revisen. Miren bien. Miren bien, ¿para qué? ¿Para juzgar? No. ¿Para señalar? No. Miren bien, para proteger. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Que nadie quede fuera de la gracia. Es decir, ¿quiénes aquí y allá, escríbanlo en el chat, tienen ya la gracia de Dios? ¿La tienes? Ok. ¿Quiénes saben ya que pueden llegar al trono de la gracia? ¿Sabes llegar al trono de la gracia? ¿Has estado ahí alguna vez? Hay que mirar bien. La gracia es lo contrario al juicio. El juicio es lo que nos merecíamos como pecadores. Pero la gracia es todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Y la gracia es un pacto. Un pacto entre el Hijo y el Padre. El nuevo pacto. El antiguo pacto era un pacto entre Dios y los hombres. Por eso el pacto falló. Porque el hombre falló a los pactos. Todos cometieron errores. Y ese pacto tenía que ver con cumplir una serie de cosas. Un pacto no malo, porque demandaba santidad y justicia, pero un pacto que no pudo hacer al hombre santo. Entonces Dios se hace hombre para hacer un pacto con un hombre, que en este caso es Dios hecho hombre. Y ahí se convierte en el pacto del Hijo con el Padre, y ese es el pacto de la gracia. Un pacto irrompible, porque es entre el Padre y el Hijo. Nadie puede romperlo. Nadie. Ni Satanás, ni tú. Es un pacto que está allí. Y ese pacto nos abre el camino
con la sangre preciosa del Hijo. Y ese camino conduce a un trono no de juicio, sino de gracia. Y en ese trono encontramos el oportuno socorro y la misericordia para cualquier, y escúcheme bien, cualquier situación de la vida. Pero tú puedes tenerlo y olvidarte de que lo tienes. Tú puedes tenerlo y no disfrutarlo. Hay una ilustración que habla de alguien que se subió a un crucero, que vendió todo lo que tenía para hacer el viaje, pero dijo: ay, no me alcanza para comer. Y estuvo guardado como 4 días hasta que el hambre lo sacó. Y se hizo el loco, vio las comidas y comenzó a cogerse la fruta así, la comida así. Y cuando un mesero lo vio y le dijo: ¿por qué hace eso? Dijo: qué pena, lo que pasa es que no me alcanzaba para comer, entonces cogí, pero yo miro cómo pago. Le dijo: en el boleto que usted pagó decía todo incluido. Entonces uno puede tener un todo incluido y no saberlo. Y la gracia es el todo incluido de Dios. Perdón, restauración, poder. Pedro dijo así: nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Es decir, no hay ninguna debilidad, ninguna atadura, ningún pecado que no tenga solución en la gracia. Por eso Romanos, uno de mis versos favoritos es: el pecado no se enseñoreará de ti, porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia. Es una torpeza entonces uno decir: no voy a poder con esto, como si la gracia no fuese suficiente. Ahí está. Si hay cosas que no hemos logrado, es porque no vamos a la gracia. Entonces aquí está diciendo: miren bien, no sea que haya alguno que no haya entendido la gracia. Miren bien, porque el discipulado tiene que ver con verificar que la gente entiende la cruz del Señor, el perdón. Entonces vemos que alguien se rayó. Mira, vino una vez un muchacho acá y me dijo: él estaba siendo evangelizado y tenía sus debilidades muy comunes del sector en el que vivimos. Entonces me dijo: Martín, ¿me presta un pantalón negro que mi hermanita me había comprado, me había regalado para los matrimonios acá, para cuando uno hacía las ceremonias? Y yo sabía que había un 80% de probabilidades de que no me lo devolviera, pero se lo di, porque la Biblia me dice: el que te pida, dale. Y él lo quería para dejar de robar y entrar a trabajar, pero algo me decía que probablemente no. Entonces cuando se lo di sin retorno. Listo, te lo presto. Nunca me lo devolvió. Entonces dejó de venir a la iglesia. Por ahí me lo encontré una vez: ¿qué hubo, Martín? Qué pena con usted. Yo: ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y abrazo. No se deteriora la comunión, porque la gracia lo habilita a uno para hacer ese tipo de cosas, donde la Biblia no le dice a uno: préstale al pobre no se le presta, al pobre se le da. Porque hay muchas veces que las relaciones se rompen por asuntos económicos. Que yo le presté 10,000, usted no me lo pagó. Que usted me prometió 2 prensas francesas y no me las trajo. ¿Qué tal uno rayarse por eso? ¿Cierto? Ese fue un mal chiste. Pero cuando uno ve que alguien se tocó y está tocado porque le pasó algo con alguien, esa persona está ignorando la gracia que nos salvó, la gracia que nos reconcilió. Esa persona, ¿qué necesita en el terreno de la gracia? Entender que como yo fui perdonado, perdono. Entonces cuando tú vas en oración, y tu oración tiene que llegar a algún lado,
La oración debe llegar al Padre y al Hijo. Y cuando tu oración llega allá, el Padre te va a decir, perdona. El Padre te va a decir, ¿traes tu ofrenda? Muy bien, me agrada que traigas ofrenda, pero tienes algo con fulanito o con fulanita. Entonces ve y te reconcilias y vienes y puedes dar tu ofrenda. Eso es gracia. Porque el Señor sabe que esa persona que trae de corazón la ofrenda en el altar, ese corazón, además de traer ofrenda, necesita el poder perdonar o el tener que pedir perdón, porque hay cositas que están contaminando el corazón. Aquí dice, miren bien, no sea que alguno, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Entonces, estamos viendo pasos para el discipulado. Vimos un tutorial, ¿cierto? El domingo. Tienes que meterle este asunto. Discipulado es insistir, insistir, insistir en la gracia, en enseñar la gracia. Y te vas a dar cuenta que es tan importante estarlo recordando. ¿Qué pasa si la ofensa no es contra otro? Es contra uno mismo. Porque cuando uno peca, uno ofende a Dios, pero también es un pecado contra uno. Tú vas a ver que la mayoría de los pecados son contra uno. O sea, a Dios, ¿yo qué le puedo hacer? Nada. Son contra nosotros. El odio le hace daño al que odia. A Dios no le hace daño. Le hace daño al que odia. El pecado sexual daña el cuerpo de los que lo hemos hecho. El alma corrompe el corazón. ¿Qué necesita ese corazón? Gracia. Porque hay personas que la embarran y prefieren no volver porque les da pena con Dios. ¿Eso qué muestra? Que es un corazón que no quiere el pecado. Pero si pecó, pues hay gracia. Porque el Señor quita la culpa, quita la vergüenza. En la gracia está todo, todo. Por eso dice, miren bien, no sea que alguien se pierda de la gracia, se pierda, deje de disfrutar o de usar algo que ya tiene. No tiene que ver con le voy a quitar el todo incluido, el tiquete. No, tiene que ver con que la persona puede comer y no come. A eso se refiere. Y parte de este malestar en esta comunidad es que, mira que no aborda algo que a veces uno no le pone cuidado, pero que es muy común. Dice, asegúrese de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Parte de la gracia, la Biblia dice que el reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu. El gozo en el corazón es una de las necesidades más fuertes del ser humano. Cuando tú dices ¿qué hacemos para superar la depresión o la ansiedad? El gozo. El gozo, cuando el gozo está ahí en el corazón, la ansiedad rebota. El Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y esa frase la dijo en el contexto donde le dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y también les dijo, estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea completo. Gozo y paz es algo que el Espíritu de Dios nos da. Y el gozo es esa seguridad adentro, esa fuerza del corazón, esa fuerza en la mente y esa fuerza emocional, que cuando tú la tienes se convierte en tu fortaleza. Desde el Antiguo Testamento se ve, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Frente a la traición, frente a los temores, frente a las pandemias, frente a lo que sea. El gozo te da una plenitud y una seguridad impresionante. Cuando ese gozo no está, porque no voy al Espíritu de gracia, entonces aflora la amargura.
La amargura porque no me va bien en el trabajo, la amargura por las promesas que creí que eran promesas y no llegaron, la amargura porque tengo 50 años y no me casé, la amargura porque alguien me la hizo y no pude reconciliar, la amargura de los deseos insatisfechos, la amargura. Cuando aparece la amargura es porque dejaste de ir al trono por el gozo. La amargura de la vejez. Eclesiastés lo dijo, ¿no? Antes de que vengan aquellos años en los cuales tú digas no tengo de ellos contentamiento. Y eso aparece con los achaques. Pero cuando eres un viejito en el Señor, estás lleno de vida. El año pasado fui a poder compartir un tiempo, el privilegio de compartir con el pastor Satirio dos Santos. Ya se va acercando a los 80, tiene 70 y pico. Qué vida la de ese Señor. Qué alegría, qué fuerza la que tiene. O sea, no es un asunto de los años, de la vejez, es un asunto de Dios. Y de él aprendí algo, que la palabra entusiasmo es Dios en el ánimo de uno. Hay gente que se amarga con los adolescentes, con los muchachos. Ese día estando en la oficina de él, se asomó porque desde su oficina la construyó para poder ver a los niños del colegio. Y decía así, se paró así y dijo, aquí los veo, desde aquí los disfruto. Es una alegría y un gozo que solo le da Dios. Eso es la gracia. Y es para todos, no es para él solamente. Entonces dice, ojo, porque cuando dejan de vivir la gracia, aparecen las raíces de amargura. Y la raíz de amargura habla, suelta su amargura, su hiel, y afecta a los que escuchan. Entonces te dicen, es que esas empanadas terribles, ¿no? Ese señor, esa señora que hace las empanadas, no. Yo no vuelvo a ir al lugar de las empanadas porque... Y aunque ella no le ha tomado el sabor malo a las empanadas, de alguna manera comienza como a saberle raro la empanada. Porque la contagió con el comentario. Entonces dice, ojo, cuando vean raíces de amargura, ayuden a la persona a ir a la gracia. No dejemos que la amargura contamine, sino insistamos en la gracia, en la gracia. Porque si la persona se deja llevar por un sentimiento negativo, pues se va a perder de mucho en este trabajo de equipo. Aplicable con el odio, aplicable con los temores, aplicable con tantas cosas. Entonces, persigamos y protejamos. ¿Cómo se protege? Mirar bien a quién le falta fortalecer un asunto de la gracia. Y eso se hace en los grupos pequeños. En los grupos pequeños nos cuidamos. En los grupos pequeños nos protegemos. Porque es necesario para poder mirar bien, se mira mejor en un grupo pequeño que cuando uno mira a la multitud. Y el grupo pequeño es para protegernos. Cuando alguien te diga, mira, yo quiero hablar contigo algo, no es para juzgarte. Tiene que ver con el trabajo de discipulado. Y todos necesitamos ir creciendo en lo que es el ser discípulo, la cruz del Señor. Y un paso importante para los que discipulan a otros, porque todos vamos a discipular a otros, es miren bien que la gracia esté clara. Porque ese es nuestro pacto. Por eso la mayoría de las prédicas que hago las hago del Nuevo Testamento. Porque es la gracia. El Antiguo Testamento es vigente, claro, o sea, en el sentido de los principios. Pero hay cosas del Antiguo Testamento que no te alcanzan a mostrar el Nuevo Testamento como tal. Tú ves en el Antiguo Testamento a Gedeón buscando señales para confirmar la voluntad de Dios. Y hay mucho cristiano buscando señales. ¿Por qué no buscas la voz de papá? Es mejor que las señales. Gedeón no tenía a Dios como papá porque estaba en el antiguo pacto, pero tú tienes un papá. ¿Tú te imaginas
a Joseph diciendo: papi, si eres tú, da 3 golpes en la puerta. Loco eso. Él viene, me sienta en las piernas, me habla al oído, yo le hablo al oído. Porque esa es la relación. El nuevo pacto dice cosas como: el Espíritu y nosotros decidimos tal cosa. El nuevo pacto es un pacto mayor que el antiguo pacto. Y a veces no entendemos eso. Por eso en los últimos años he hecho énfasis en el Nuevo Testamento, porque se predicaba mucho el antiguo. Y el nuevo es supremamente importante predicarlo, porque es el pacto en el cual estamos nosotros. Y número 3, prevengan. Versículo 16. Después de hablar de las raíces de amargura y de que la gente perdiera de vista la gracia, dice: y también hay que mirar, añádele a esto, de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. La Reina Valera dice: ningún fornicario ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Hay que leerlo bien. 2 características de Esaú que nos permite ver la historia bíblica de Génesis. 1, se casó con 2 mujeres heteas, conocidas por la extrema inmoralidad de ese pueblo. Sus costumbres, su culto, su forma de vida era completamente inmoral. Bailaban hasta reggaetón en ese entonces. Ellas como que fueron las que ellas inventaron el reggaetón, el perreo, todas esas cosas. ¿En serio? No había temor, no había reverencia en ese pueblo. Y él las vio, se antojó y se casó con ellas. Y dice que fueron amargura de espíritu para sus padres, para Isaac y para Rebeca. Allí está lo fornicario. Alguien diría: pero se casó, no fue fornicación. Es que la fornicación, tú vas a ver muchas veces en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también, cuando Santiago dice: oh almas adúlteras, o el fornicario, no solamente puede que obviamente el pecado sexual tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la deslealtad del corazón, tomando otros dioses. En la época de Salomón, un rey, una persona podía tener tantas mujeres como pudiera sostener. Y pues siendo Salomón de los más ricos reyes que ha habido, el más rico de Israel, más que David incluso, pues imagínate, 1000 esposas, 700 reinas y 300 concubinas. Imagínate. Y dice que las mujeres, imagínate cuántas suegras tenía. Tu vida linda, yo nomás tengo una. Más le vale. Las mujeres desviaron su corazón. ¿Y qué hizo él cuando su corazón fue desviado? El más sabio del mundo empezó a comportarse como un bruto, porque comenzó a construirle templos. El hombre que Dios llamó para hacer templo al Señor terminó construyéndole templos a los ídolos de sus esposas, porque se casó con una cantidad de mujeres que no eran de la fe del Señor. Eran matrimonios políticos, muchos de ellos, matrimonios de conveniencia. Pero las mujeres desviaron su corazón. También tiene que ver ahí con un adulterio del corazón y del alma. Salomón nunca creyó en esos dioses. Él sabía que eran dioses falsos, pero terminó construyendo templos.
Entonces, cuando está hablando de Esaú, la primera característica antes de ser profano es que es fornicario. Antes de ser profano es que por un apetito cedió a los principios de la familia. Dios, como conocía su comportamiento, dijo: él no va a ser de la línea mesiánica. Su hermano Jacob, él anhelaba profundamente lo que persiguió toda su vida, que fue la bendición. La persiguió desde el vientre, la persiguió en su adolescencia, la persiguió en la vida adulta. Y cuando se iba a encontrar con su hermano, se le apareció Dios y se puso a pelear con Dios. Dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Suéltame, suéltame, no te suelto hasta que me bendigas. Y Dios le dijo: ya no serás más Jacob, serás Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Atrapó a Dios y Dios se dejó atrapar y lo marcó. Jacob era un hambriento de bendición y eso lo llevó a seguir un lineamiento. Esaú no. Esaú le alimentó los apetitos, y aquí es donde entramos a cuidar, a prevenir. Entonces, en el proceso del discipulado, todos venimos entrenados para seguir nuestros apetitos. Uno tiene que aprender a hacer ejercicios de voluntad, hacer ejercicios para decirle no a los apetitos naturales, a los apetitos que no son pecado. Le decimos no para tener dominio sobre los apetitos que sí son pecado. Y ahí es donde entra el ayuno. Porque hay un poder especial que se desarrolla en la voluntad, en el dominio propio, cuando tú ayunas. En el cronograma de este mes hay un tiempo de Pentecostés, inicio de Pentecostés. Esos días van a ser de ayuno, un ayuno largo, o sea, de varios días. Ve preparándote para ese ayuno. Empieza a hacer tus ayunos personales. Y el ayuno es decirle no a la comida, que es un apetito natural, para buscar a Dios. Y eso tiene directa relación para triunfar sobre los apetitos de la carne. Porque es que el siguiente paso es ser profano. Se sació los ojos con estas 12 teas y llegó un día de casar. Él era el primogénito, heredero de doble bendición de tierra, heredero de la bendición paternal, heredero del liderazgo familiar. Él, por ser primogénito. Y entonces viene con un hambre tenaz. Y Jacob, que sabía cocinar, tenía unas lentejitas allí hechas con tomatico, así con un guisito rojo. Y el man ese día tenía tanta hambre que no alcanzaba a cocinar. Dijo: uy, qué rico. Y Jacob, que perseguía la bendición, Dios le dijo: Esaú, deme su potaje. Y otro le dijo: se lo vendo. Bueno, ¿cuánto vale? Jacob le dijo: su primogenitura. Y Esaú dijo: hágale. Algún día me va a morir. Hágale. Por saciar el apetito del momento. Despreció lo sagrado. ¿Lo hizo? Cuando los apetitos cogen fuerza, uno le hace así al llamado, así al ministerio, así a la razón por la cual Dios me escogió, a los dones, a las promesas. Por ir detrás de apetitos, tú vas perdiendo la visión de lo sagrado. Que Dios nos guarde de eso. Entonces, criticamos a Jacob de tramposo. ¿Fue tramposo? No. Le negoció. Y el otro se dio. Por eso Dios no se enoja con Jacob. Dios se enoja con Esaú. Y perdió la primogenitura. Ahora dice que él no halló arrepentimiento después. Acuérdate de la historia. Porque dice Génesis, dice que cuando llegó el momento de la bendición, y Jacob, que ya la había negociado y después se disfrazó y hizo todo lo que hizo para que el papá pusiera las manos sobre él y lo bendijera. Esa hambre de bendición de Jacob era tremenda.
Y cuando ya él va, hola papá, llegué. Si sale y dice, la bendición ya se la di a tu hermano. Pero ¿cómo me la va a quitar? No, él la vendió. Entonces no tiene discernimiento. Oh, me engañó y ahora me la quita. Entonces entra en esa victimización y comienza a llorar. Pero su oración no es, me arrepiento, pequé, no valoré lo que era, perdón Señor, perdón Isaac. Esa no es su oración. Su oración es, Padre, ¿no tienes otra bendición? O sea, no es un arrepentimiento de él arrepentido. Él quiere cambiar las circunstancias, las consecuencias, y no pudo cambiarlas aunque lloró. Ese arrepentimiento está buscando que Isaac cambie, no que cambie él. Y eso fue lo que él procuró con lágrimas. No vemos a un Esaú arrodillado diciendo, Señor, perdóname. Tú no lo ves así. Tú lo ves diciendo, papá, no tienes sino una bendición, dame otra bendición a mí. No lo ves arrepentido en su corazón. Por eso el texto tiene que cogerse en el contexto de Génesis. Porque no hay pecado que Dios no perdone cuando hay un corazón arrepentido. Porque el corazón arrepentido y humillado jamás despreciará al Señor. Entonces ese texto a veces, tomado así a la ligera, nos hace pensar que hay un momento donde Dios ya no te va a perdonar más. Dios es santo, que Él es el alto y el sublime, que habita ¿en dónde? En las alturas. ¿Y con quién? Y con el humillado y contrito de espíritu. Está ya en la santidad, pero cuando ve un corazón arrepentido, ¡pum!, cae en picada. Porque Él es perdonador. Aquí está hablando es de cuidarnos, de perdernos de esa gracia preciosa. Porque llega un momento donde el pecado cobra. No te puedes robar lo que Cristo te dio. Porque lo que Cristo te dio en cuanto a salvación no te lo dio por mérito, te lo dio por gracia. Pero el pecado trae consecuencias. Entonces muchas veces, cuando viene el pecado y su consecuencia, muchas veces en un arrepentimiento el Señor quita las consecuencias del pecado, pero otras veces no. Perdona, pero las marcas quedan, las consecuencias quedan. Y está diciendo, cuídense, miren bien. Uno, persigan a Cristo, atrápenlo, abrácenlo, y encontrarán el todo de su vida. Y al acogerlo, la santidad es un efecto de eso. Busquen la santidad, y en la santidad entonces se encontrarán con Cristo y lo verán en su diario vivir, en los no, en los sí, en los cambios. Vas a ver a Dios actuando. Tendrás un discernimiento de quién es Dios y cómo se mueve hoy en tu vida. Podrás ver a Jesús en las Escrituras y en tu diario vivir, comunión íntima. Y dice, cuidado con perder de vista la gracia, porque brotan raíces de amargura, aparecen apetitos y entonces eso comienza a deteriorar y estamos en guerra. ¿Qué es lo ideal? Que ganemos. Que cuando escuchemos el sonido de guerra, todos salgamos a correr, a perseguir al santo y a perseguir la comunión. Una iglesia cuyos objetivos son la santidad internos y la comunión será una iglesia que no podrá ser detenida en la misión. Padre, gracias por tu palabra, hermosa y maravillosa. Lo colectivo es más difícil, Señor. Lo colectivo es más difícil, pero es mejor. Es mejor, Señor. Lo colectivo, Dios. No luchamos solos. Somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo. Somos una familia. Somos una familia.
Ayúdanos a mirar bien, a mirar sin ojos de juicio, a mirar con ojos de gracia, a mirar como tú miras desde la gracia, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a vencer y a superar. Te ruego, poderoso Señor, que la búsqueda de la santidad, de la santificación, sea un anhelo profundo en todos nosotros, en la iglesia Puerta de Esperanza. Que el buscar la paz, la comunión, el cuidar las relaciones, el cuidar los grupos pequeños, el no menospreciar los grupos pequeños, el valorar los grupos pequeños, las relaciones de esta iglesia, amado Señor, sea algo que busquemos. Y una iglesia, bendito Dios, que crece en santidad, que crece en amor unos con otros, tendrá un testimonio afuera contundente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por el trono de la gracia. Hoy traemos ofrendas.